recordarle que para el jueves tenemos un concurso con iFood. Mándalo para el De viernes. los seguidores. Para el viernes. Vamos a Va a mandarlo ser para el viernes ahora. sí. Iba a ser para el jueves, la semana pasada dijimos. Pero ahora será para el viernes. El concurso aquí. Vamos a hacer una trivia el miércoles mañana. Y el que gane, el viernes se le entregará aquí una guarnición. Una guarnición. Claro, por medio de cortesía iFood. de iFood. Exacto. Yo pensé que ustedes iban a rifar un carro. Señores, sigo con las menciones. Aquí en Nagalbán, al lado del parquecito, Kelo Barbershop, el mejor peluquero de la zona sur. De lo mío. Kelo Barbershop, todo tipo de estilo. Kelo Barbershop, todo tipo de estilo y todo de calidad. Vámonos. Eso. Entonces, señores, llegó el momento importante, el momento cumbre. Tenemos una personalidad que nos engrandece con su visita, el señor Víctor Espinar. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Aplauso para él. Como debe de ser. Víctor, bienvenido. Whatever Radio Show, esta es tu casa. Amén, amén. Gracias, muchachos, por la invitación. Contento de estar aquí. Pasar un momento agradable con ustedes. Sí, sí. Como debe de ser. Víctor, tú sabes que tu presencia siempre es grata porque tú traes siempre contigo la palabra. Amén, amén. Nos gustaría que así de repente nos dé tu bendición a nosotros como programa nuevo prácticamente. Amén, amén. Pero oración, ¿no hacemos una oración o qué? ¿O como tú entiendas, un mensaje. ¿Cómo entiendas? Sí, bueno, ¿qué le puedo decir? En realidad, como creyente y ya con un tiempo que tengo, sí puedo decirle que este camino o servir a Dios o acercarse a Dios es cambiar el asunto de la conciencia, cambiar nuestra mentalidad, nosotros poder acercarnos a Dios y eso nos hace a nosotros experimentar lo que es un cambio de pensamiento. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento, la gente cree que arrepentirse es repetir una oración. La palabra arrepentimiento en realidad es un cambio de mentalidad. Ya. Porque hay gente que a veces va a la congregación, sí, repite una oración conmigo, pero siguen siendo la misma persona. Pero cuando tú cambias, tratas de cambiar tu modo de pensar, ya la vida antigua que uno vivía, ya tiene que cambiarla por una nueva. Eso quiere decir... Sí, continúa, y eso nos hace a nosotros experimentar verdaderamente lo que es el amor de Dios, su presencia, su gozo, entre otras cosas. Okay, en pocas palabras, eso no es solamente cambiar la carátula, sino también el CD. Sí, de la parte externa y también la parte interna. Así es. Pastor, nosotros tenemos un tema y es sobre la vacuna. Okay. O sea, ahora mismo hay un tabú que la gente no se quiere vacunar porque muchas de las iglesias dicen que es por el microchip, que es el sello de la bestia. ¿Qué usted nos diría en cuanto Antes a de eso? entrar ahí, discúlpame, Emily, para que las personas se vayan también imaginando por qué vamos a desarrollar el tema, es de que también muchas de las iglesias, muchos de los evangelios están diciendo, principalmente la ortodoxa, las más, como dirían en la calle, la más RT, la más, que tienen la doctrina más encaminada, dicen de que ellos no se vacunan porque Dios los protege, etcétera, etcétera, etcétera. También está la excusa del microchip. Pero antes de, Víctor, dinos cuál iglesias pastoreas, dónde está ubicada, para entonces así también darle luz a todos los que nos escuchan y así inmediatamente cuando te escuchen y sientan ese poder de Dios en tu palabra, entonces también puedan visitar la iglesia en la cual tú pastoreas. Amén, amén. Sí, nosotros estamos ubicados en Piedra Blanca de Jaina, eso es calle Sánchez, frente a la Plaza Genao. Eso es la bomba de Piedra Blanca. No recuerdo esa bomba, ¿cómo se llama? Si es Shell. Shell. La que está allí en Piedra Blanca. En la entrada de Jaina. La iglesia se llama Movimiento de Adoración. Eso está frente a frente a la parada de Piedra Blanca. Ahí nosotros estamos ubicados. Ahí damos servicio los jueves a 6:30 comenzamos hasta las 8. Sábado de 6:30 hasta las 8 y algo. Y domingo estamos ubicados ahí en la mañana, las horas de la mañana, 9:30 comenzamos nuestro servicio.
Excelente, excelente. Entonces ahora sí podemos entrar ya en materia y Claro, nos explicas qué piensas sobre el sistema de vacunación, qué piensa tu Sí. iglesia, qué piensas tú como persona, como pastor en este caso. Bueno, sabe, a veces hablar de estos temas, hay muchas personas que pueden sentirse agredidas, pueden sentirse hasta ofendidas, y yo sé que a veces hay personas que tienen buena intención, pero pudieran estar mal direccionados, no porque quieren estar, o no porque quieran desinformar, o porque quieran tergiversar la mente de alguien. Eso yo lo entiendo. O sea, a veces por falta de herramienta, por falta de tener las herramientas en sus manos, o sea, la herramienta de interpretación, saber en realidad qué es lo que la Biblia dice con referente al 666. Y como le digo, hay personas que quieren ayudarnos y quieren aportar, pero a veces no tienen las herramientas necesarias en sus manos para ayudar a alguien a salir de un error. Y a sinceridad voy a decir, me tienen agobiado. Agobiado. Con la pregunta, la pregunta. No, el celular, me tienen agobiado mandándome videos y mandándome cosas. Pero lo que sí puedo decir aquí es que es un asunto de interpretación. Miren por qué. La primera traducción, ustedes saben que la Biblia no se escribió en español. La No, Biblia se tradujo al español. En hebreo que está. Exacto. La primera traducción es... O sea, tiene, hasta donde yo sé, tiene varias traducciones. No, Diferentes. pero o sea, se escribió en arameo o hebreo. Entonces Hebreo- luego se pasó a griego, al griego. a romano, Es- y luego así sucesivamente. Los idiomas esenciales de la Biblia. Ujú. Hebreo y arameo. Y arameo. Sí. Luego griego. Luego pasa entonces latín. Luego pasa portugués. Luego castellano. Castellano. Entonces, cuando la Biblia... Dígase el castellano Ese es el- antiguo, o sea, que Así ese es mismo. el padre del español. Exacto. Entonces, cuando una Biblia Ujú. o un documento, la Biblia viene traduciéndose de un idioma a otro, pierde esencia. Claro. Ujú. Pierde esencia, porque Claro. a veces el que traduce no conoce el significado de esa palabra. Exactamente. Por ejemplo, Exacto. Jesús en una ocasión dijo, si no te reciben cuando vaya predicando, sacude el polvo de tus pies. Pues la gente puede entender eso de forma literal y puede sacudirse literalmente los pies. Pero Jesús lo que está diciendo es, regresa a tu casa sin ningún tipo de resentimiento, ni odio por no haber oído tu mensaje o no querer escucharte. Por ejemplo, para poner en contexto lo que usted dice, y me disculpa, pastor. Sí. Por ejemplo, tú que eres profesor de inglés, Richard, ¿cómo yo digo de nada en inglés? Por ejemplo, si yo te digo gracias, ¿verdad? Thank you. ¿Cómo Ajá. tú dices de nada? You're welcome. You're welcome. Y welcome es Significa bienvenido. bienvenido. Exacto. O sea, Exacto. la traducción al español literal no se puede hacer. Que eso es lo que se refiere el pastor. Perfecto, así mismo. Entonces, el asunto de el libro de Apocalipsis, Apocalipsis siempre ha sido un libro un poco controversial. El género apocalíptico es un libro que, o sea, el género es conflictivo por naturaleza. De hecho, ese libro en la antigüedad casi no se leía. A partir del siglo II, siglo III, siglo IV empezó a leerse, pero la gente le tenía miedo al libro de Apocalipsis porque decía que no era como confiable por las tantas cosas que tenía. Entonces, luego con las persecuciones romanas y todo eso, entonces empezó a leerse el documento. ¿Qué pasa? Que la Biblia, al traducirse de un idioma a otro, la gente no entiende que el 666 que aparece en Apocalipsis 13 me parece, verso 7, por ahí es que está, habla del 666. La gente no sabe que en el idioma griego no es un 666 que aparece. No, ¿y qué? No, ¿Qué? no. Es el nombre de un emperador llamado Domiciano. Domiciano. Nosotros estamos malinterpretando de que es el sello de la bestia. Claro que se está malinterpretando. O sea, eso lo pusieron con letra de un nombre, de un emperador. El nombre de un emperador. Entonces, la Chi Psi Sigma, que en realidad fue en el idioma original que se escribió eso, Ok. al traducirse a otros idiomas. Por ejemplo, la primera traducción del hebreo al griego es la llamada Septuaginta, Septuaginta. que es la Ok. traducción de los 70, que se tradujo para los judíos de habla griega de Alejandría.
se tradujo. Entonces, luego después de ahí, de esa que se dice que hubieron ciertos errores de traducción, se dice. Luego entonces de ahí es que sale la famosa Vulgata Latina, traducida por San Jerónimo. Exacto. Entonces, de ahí de San Jerónimo, entonces que comienzan a traducir las versiones castellanas. ¿Qué pasa? Que viene con muchos errores. Entonces, la gente no sabe que lo primero que existió ahí fue el nombre de un emperador. Entonces, ocultaron el nombre y lo pusieron en forma de código y lo pusieron como un número. Al igual ¿Tú que, estás oyendo? al igual que Tú estás también, oyendo Y un no, dato es interesante. y no es 666. Se No. tradujo mal como 616. O sea que el 666 es un número, una mala interpretación. Pero tú sabes que eso de Es una mala 666, interpretación de otra mala interpretación. El 666. pero que el 666 es algo que uno tiene desde toda la vida. Toda mi vida. Sí, Toda mi sí. vida yo he escuchado eso. Toda la vida. Sí. Yo... Déjame hacerle una pregunta. Sí. Así por la buena cualquiera, Eh, ¿verdad? Sí, por la buena. Déjame hacer una pregunta. Entonces, lo que hemos venido malinterpretando el Apocalipsis, estamos viendo los últimos tiempos, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, mira ahora que ahora esto es algo mundial con la vacuna, que eso es para gobernar a la gente, para ya tener el Esas son mundo señales. dominado. Entonces, esos son señales. Sí. Entonces, aclárenos eso, pastor. Aclare. Arrepiéntete. Sí. ella lo debió de haber dicho por algo. Ahorita lo investigamos. Hay que terminar la idea para poder transmitir Conceptualizar. el mensaje. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que la gente ha entendido sobre eso? Ha entendido, ha malinterpretado que rendirse a ese emperador llamado Domiciano y adorar la estatua que él había levantado, a ese Domiciano le llamaban la bestia porque era despiadado. Ujú. Entonces, ocultaron el nombre de él en forma de código y las malas traducciones terminaron al español como un 666. También habrá que agregar en ese caso, cuando sucedió el concilio de Nicea para el año 325 después de Cristo, en la era de Constantino, que empezó un 19 de junio de ese mismo año, también se tomaron versos o se tomaron evangelios y ahí hicieron la división entre los evangelios que utilizamos actualmente y los apócrifos, que son los que la iglesia no tiene conocimiento de ellos, y también entonces por esa misma causa también tenemos malas traducciones. O la iglesia no lo reconoce. O la iglesia Sí, no la no lo reconoce. reconoce. Pues tenemos también un evangelio de María Magdalena, entre Sí. otros evangelios que no se Los reconoce, y libros- por los eso también sí, se... los libros apócrifos, se los duele. libros apócrifos son libros históricos muy buenos. Ujú. Lo que pasa es que en ese tiempo se encontraron en griego, escrito en griego. Y las traducciones pasan lo mismo como pasan con los evangelios ya conocidos. Sí, entonces no quisieron darle acceso, el canon no lo aprobó, pero son libros históricos buenísimos, yo lo he leído. Entonces, ha habido un problema, retomando el tema, Ujú. y es que una adoración pagana a un emperador que se escribe de esta manera, de que no se dobleguen ante la bestia, de que no reciban la marca o el código, etcétera, etcétera, se interpretó posteriormente. Por ejemplo, la primera traducción castellana más antigua al español se llama la prealfonsina en el siglo XIII. ¿Cómo? Exacto. La prealfonsina del siglo XIII. Entonces nosotros estamos leyendo una versión del 1960, de ahorita. Ujú. Entonces automáticamente las La versiones Reina más Valera. antiguas son las que tienen más veracidad. Son las que tienen Sufre más... menos daños en Más traducción. apegado al Exacto. original. En traducción e interpretación. Exacto, porque una cosa es mala traducción y otra cosa es mala Exactamente. interpretación. Mala interpretación. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el mensaje que nosotros le estamos dando a la población? Miren, el tiempo del fin. Estamos en los tiempos finales, como dice la gente. Sí. Van a pasar muchísimas cosas. Yo lo que no puedo es tomar un texto bíblico mal interpretado o mal traducido, entonces yo mal interpretarlo también y repetir lo que sigue repitiendo la gente. Entonces una pregunta. Entonces, ya a la gente no le gusta que uno le diga, señores, esa interpretación del 666 quedó en un pasado. Es como Mateo 24. La pregunta, Mateo 24, que habla del fin del mundo. Bueno. La gente dice, eso habla del fin del mundo. Y habla de una persecución. Huyan a los montes. Ustedes han leído que se ha predicado mucho de eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los romanos con los judíos? El escritor Flavio Josefo dijo que
de 900 a 1 millón de judíos fueron masacrados por los romanos. Y el mismo Jesús le dijo, mire, oren para que ese día no sea en invierno ni en Shabbat. Le está hablando, porque el tipo de auditorio en que Jesús le está hablando es a judíos, no a dominicanos. Okay. Entonces hay cosas que quedaron, profecías que quedaron dentro del pueblo de Israel, que quedaron para ese entonces y tuvieron su cumplimiento en ese entonces. Y Entonces, fueron en el traer momento. un asunto de 2000 y pico de años allá Acá. y tú aterrorizar a la gente en este tiempo actual. Pastor, pero no Óyeme. es aterrorizar, es que son cosas que se parecen, o sea, es lo mismo que dice el Apocalipsis, por eso es que todo el mundo dice... Lo que sucede es de que yo utilizo siempre una frase que le escuché en un momento que decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. Entonces hay veces en las cuales nos pasa algo y simple y llanamente por desconocimiento la podemos relatar Por a un tiempo desconocimiento. pasado, por desconocimiento. Entonces, yo soy muy creyente, pero las cosas son como son. Sí. Entonces, Son como son. ¿qué le decimos a las personas? Le decimos a las personas, si usted tiene algún problema o antecedentes médicos, que usted no puede vacunarse, y eso son cosas que usted lo manejará. Pero las personas que se vacunen, si están en salud, no tienen ningún tipo de problema, y no relacionemos el asunto de una... Porque este asunto es por asunto de la propagación de este virus. Esto no se ha detenido todavía, la gente sigue muriendo de COVID, hay gente muriendo de Exactamente. COVID. No, y luego Dígamelo a mí. se rompió el toque de queda. Los casos han ido en aumento. Aumento, Han claro. aumentado. En las primeras 48 horas subió el doble. Sí, sí. Subió el doble. Entonces, Pero el mensaje en sí y lo que queremos que se lo concientice a la población de que esto no es No directamente. es el 666. Entonces, díselo, Richard. díselo a la gente, pero de una forma llana, Sí. que se entienda. O sea, porque cuando nos vamos a muy profundo, yo que soy neófito en este asunto de la Biblia, me quedo, o sea, whatever, ¿qué dijo? Como el programa. Entonces, quiero que tú me le digas a la gente lo que es, en palabras llanas. Pastor, antes de decirle, le mandan saludos por aquí. Yaeni. Yaeni. Sí, le mandan eso saludos. es. Las redes se están reventando con el pastor, en sintonía con el pastor. El pastor es Sí, duro. está todo el Sí, mundo no. en sintonía. Sí, escucho Yaeni aquí, veo a Yaeni. Yaeni Tamares. Sí, Dios bendiga a Yaeni, es una hermana nuestra de la iglesia. Por cierto, que está en el instituto que nosotros estamos, porque tenemos un instituto de formación teológica Pero, dentro de la pero, iglesia. Ok, Claro. bien. Tú, Muy tú bien. eres teólogo. Bueno, yo estudié cultura hebrea, hice Pero una bien. licenciatura en eso. Pero bien. Está dando cátedra de eso, Está sí, bien, está bien, dando bien. cátedra con lo que le ha dicho aquí Sí, de eso. Ya. Entonces, bueno, como yo decía ahorita, sin ánimo de herir a nadie ni ofender a nadie, es difícil yo, sin tener las herramientas en las manos Ya. de interpretación, poder encaminar a una persona en cuanto a lo que es el género profético, que es Apocalipsis. ujú. Es difícil, porque ahí, por ejemplo, te habla Apocalipsis 3. Si vi una bestia subir del mar, la gente lo que se imagina es un monstruo. Un monstruo. Porque no puede Pero tomarlo así, exactamente. literalmente. Un kraken. A propósito de Un eso, entonces, kraken, una, un kraken. una pregunta, pastor, entonces. Sí. Cuidado. O sea, ¿por qué? O sea, Llévalo suave. usted tiene la interpretación de lo que usted ha estudiado, pero hay más, ¿cómo se dice? Versiones. No, líderes de otras religiones que sí profesan la fe cristiana, por ejemplo, los mormones, los católicos, todos profesan el cristianismo, Correcto. a su modo, pero, o sea, ¿por qué ellos no, esos líderes, dígase, no desmontan ese mito que usted dice aquí? Bueno. O sea, que se lo han dejado como usted dice a la Llévalo, gente, como llévalo a 10, tabú. llévalo a Algunos 10. algunos Sí. de ellos se mantienen bajo perfil detrás de las cortinas, pero yo estoy seguro que hay otros movimientos que profesan también la fe, que saben esto, lo saben, y que saben que esto se ha convertido, se ha repetido y se ha reinterpretado, y han entendido que sí es una mala interpretación en realidad. Yo desde que yo tengo uso de razón de 7, 8 años, Sí. estoy escuchando, señores, que el anticristo ya viene, Pero que el a- chi, que a el lo que yo- 666, a lo que y yo me voy tienen desesperado. Que si es negocio, o sea, le conviene a las iglesias como masa tener eso, o sea, que el que sigue El seguidor. interprete que va a pasar algo como lo que se dice que va a pasar. ¿Cómo así? O sea, lo que se dice, el mito que se dice Cuidado, que la Mackenzie. bestia, que el 666. O sea, le conviene a iglesias grandes mantener eso como mito, que la gente No, crea eso. No le conviene. Ok. Mira por qué no conviene. El conocimiento libera. La Bien. Biblia dice, y conoceréis la verdad,
Sería y una, la verdad os hará sería libre. una subyugación de conocimiento. Cuando una persona no conoce la verdad y tiene la mente saturada por una mala interpretación, señores, esto genera un sueño. Usted sabe la gente que se ha soñado, que lo marcaron por aquí, que lo marcaron por aquí. Porque el sueño se genera en 3 dimensiones. Mira, hay un sueño que viene directamente de Dios, porque Dios habla por sueño. Pero hay un sueño que es vano y mentiroso. Pero también hay sueños que vienen por lo que tú ves, habla y escucha. Infundado por el subconsciente. Ajá, exacto. Los pensamientos que se almacenan en el óvulo occipital del cerebro, eso tiene la tendencia a generar un sueño, porque tú te acuestas, por ejemplo, mirando una película de misterio, terror, ¿verdad? y cuando viene a ver te sueña que te estaban persiguiendo. Eso es así. Eso es más, así. funciona más eso en, el es así. límbico, más en el límbico que en el occipital, pero sí, es por una recreación del subconsciente en este caso. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes no saben las personas que han fundamentado su creencia en un sueño? Ay, Claro. Sí. Sí, o sea, su fe depende de lo que se soñaron. Y que por parte de la interpretación, eso convierte que esta realidad o esta interpretación no es falible. Es decir, mismo. cada quien la va a interpretar a su modo y a su conciencia. Eso significa de que, por ejemplo, tú puedes creer de que sí, hay un monstruo, hay una marca que va a socavar el mundo y va a llevarlo al mundo de las tinieblas, etcétera, Sí, etcétera, etcétera. Pero es tu discúlpame, realidad. Sí, cuando ahorita dije que la gente ve en Apocalipsis y dice, vi una bestia subir del mar. mira. Un kraken. Sí, Eso da miedo. la gente imagina un monstruo. Literalmente un monstruo. sí. Pero eso es interpretativo. Exacto. Está hablando de un hombre, de un emperador, de un rey. Ujú, El mar representa muchedumbre de gente. ujú. Entonces, la gente lo ve, espérate, esto tiene que ser un dragón que se va a levantar. Entonces, Hollywood alimenta, porque no nos ayuda, ellos alimentan ese pensamiento distorsionado y cuando hace una película de apocalipsis, pues salen los monstruos, salen los dragones, Sí. sale todo eso. Sí, y ese es el pensamiento común de la mayoría de las personas, por eso lo hacen también de esa forma. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos decirle a las personas? ¿Cuál es la realidad? La realidad, la realidad. La pura, como La dicen pura. estos muchachos. La pura. La Mi pura. gente, vacúnense. Muy Pónganse bueno. su vacuna. Si usted no tiene ningún tipo de antecedente o entiende que no le va a ocasionar problemas, póngase su vacuna. Porque al fin y al cabo ahora hay un pánico. Ay, ahora hay que presentar una tarjetica de que si no, no van a poder Comprar en el supermercado. comprar ni vender ni nada. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Míralo ahí que está en Apocalipsis. Son señales de los últimos tiempos. Bueno, hay mucha gente que me puede maldecir. Yo, si me maldicen, yo revoco esas maldiciones. Yo- no, pero eso está bien. Dios protege a uno. Pero a los niños los vacunan desde pequeños. No, y hay algo Sí, que que- dice, ayúdame que yo te ayudaré. Eso, Claro. porque a los niños los vacunan desde pequeños. Dios es nuestro principal protector. Pero mire lo que provoca esto. Esto provoca que la iglesia sea la primera en dar el mal ejemplo y levantarse contra las leyes de su país, contra el orden de su país. Ahora bien, si una ley se levanta contra el conocimiento de Dios real, si una ley nos va a hacer a nosotros transgredir, levantarnos contra Dios, blasfemar contra Dios, pues lamentablemente hay que dar la vida si hay que darla. Definitivamente. Y recordar de que la iglesia es un poder mundial Mundial. que en muchas ocasiones ha ayudado a conspirar hasta contra con Pero gobiernos. ¿cómo? Sí, pero todo. Claro que sí. O sea, Entonces, el poder de la iglesia, si la palabra de la iglesia tiene un gran fundamento, ya sea católica, pero- ya sea cristiana, Exacto, protestante, etcétera, cualquiera que sea. o sea, no es la iglesia que procede. No, eso va a procesa depender de la iglesia el que pastor. impere en el Eso país. es- Por ejemplo, nosotros somos un eso es estado religión, laico. eso es religión. Somos un estado laico. En el, Sí. en el caso de nosotros, la religión figurativa principal es la católica. La católica, sí. Pero en otros países es la protestante, en otros países es el Islam. El Islam En otros o países otros, es el Dice, budismo, Cristian, etcétera. dice Jerry Ajá. que somos un estado laico, pero también hay estados coitos. ¿Verdad? El 13. Ya, llévatelo, Fausto.